cansada de no poder comerte un cinnamon roll por la dieta? Eso es hasta hoy. Hoy vamos a hacer el mejor cinnamon roll saludable. Keto, bajos en carbohidratos, sin harinas refinadas, sin azúcar, sin amasar, pocos ingredientes. En pocos minutos, súper fácil, mega buenísimos. Suscríbete que ya vamos a empezar. Mira lo provocativo que se ve. Lo primero que vamos a hacer es mezclar el queso mozzarella con el queso crema. Combínalo bien hasta lograr una especie de masa. Cuando ya lo tienes en esta textura, lo vas a llevar al microondas por 1 minuto. También lo puedes derretir en una ollita. En otro bol voy a mezclar la harina. Agrega la levadura. Yo estoy utilizando levadura, pero también puedes utilizar polvo de hornear. Agrega también el endulzante. Yo estoy utilizando monk fruit. En esta parte no agregues completamente la harina. Deja un poquito para después amoldar la masa. Mezcla estos ingredientes secos y vamos con los húmedos. Comenzamos con el extracto de vainilla y también el huevo. Mezcla esto que se va a convertir en una masa. Yo voy a comenzar con este batidor, pero seguro a mitad de camino voy a tener que cambiarme a mi paleta, la aprovechadora. Hace tiempo que no la nombro y ya se me está poniendo brava. Aquí la traigo. Sí, con ella es más cómodo porque esto ya se está convirtiendo como en una masa. Este es el momento de llevar el queso al microondas por 1 minuto y traerlo completamente derretido. Miren cómo está el mío. Lo vas a agregar inmediatamente al bol con la harina. Mira qué delicia cómo cae este queso tan derretido y delicioso. Ahora vamos a empezar a combinar. Esto tiene que quedar completamente homogéneo. Cuando agregas este queso caliente, ayuda a activar la levadura que le agregué. Y esto va a ayudar a que eleven los roles y crezcan y se vean más gorditos. La diferencia entre usar polvo de hornear y la levadura es que con el polvo de hornear no crecen. Miren cómo queda esta masa, queda bastante pegajosa. Le voy a agregar el resto de la harina para que agarre un poco más de consistencia y sea un poquito más manejable. No entres en pánico si te queda muy pegajosa, que ya te voy a decir cómo lo vamos a solucionar. Ya aquí tengo mi masa y todavía sigue un poco pegajosa. Úntate las manos con un poquito de aceite y trata de darle una formita redonda. Ahora vas a cortar 2 rectángulos de papel encerado y los vas a untar con aceite. No mucho, contrólate. Extiende un poquito la masa y le vas a agregar la otra hoja de papel por encima. Extiende y moldea hasta que logres un rectángulo. No puede ser muy fino. Déjale un grosor para que sean más gorditos los roles y para que no se te rompa. Fíjate el grueso de la mía. Una vez lista la masa, vamos a hacer el relleno. En un recipiente mezcla la mantequilla recién derretida, pizca de sal, la canela y el endulzante. Esto lo tienes que hacer una vez que la masa está extendida, porque si lo haces antes, la mantequilla se te va a endurecer. Mézclalo bien hasta que veas que no hay grumos y están bien combinados todos los ingredientes. Ahora, con la ayuda de una brochita, vas a untar completamente la masa. Te tiene que quedar completamente cubierta. No te pichirrees y embadurna bien. Al final deberías verla completamente marrón. Mientras más embadurnes, más melosos, jugosos y ricos te quedan estos roles. Sí, también en los bordes. Porque si no, los bordes te van a quedar como un poquito duros. Y una vez que la tienes así, ahora vamos a comenzar a picarlo. Corta tiras de aproximadamente 2 centímetros o 2 dedos, como tú quieras. Te deberían salir 6 tiras, aunque a mí me salieron 5 porque creo que una la hice muy gordita. Ojo, puede que esta masa se te pegue del cuchillo, así que tienes que cortar con mucho cuidado. Empieza a enrollar. Si necesitas, también agrega un poquito de aceite en las manos. Voy a hacer un paréntesis para contarte algo muy típico de mi país, Venezuela. Allá hacemos unos roles así, pero son rellenos del almíbar de papelón que te enseñé en el video pasado. A la masa se le agregan semillas de anís y antes de meterlos al horno se le agrega este almíbar y queso blanco rallado por encima, y eso es lo más mega bueno del mundo mundial. Pruébalos así también y me cuentas. Volviendo a la receta, una vez que los enrollas, los vas a colocar en un molde previamente engrasado. En este molde, si te das cuenta, quedan separados. Y no queremos eso, queremos que queden lo más juntitos posible para que los bordes no queden duros. Por eso mejor voy a engrasar y utilizar este molde que es mucho más angosto. Si usaste levadura, cuando los metas en el molde, déjale un poquito de separación. Si usaste polvo de hornear, sí los puedes dejar bien pegaditos.
Y también cuando los pongas en el molde, aplástalos un poquito. Fíjate en la separación de los míos. Ahora voy a hacer una mezcla para barnizarlos, utilizando un huevo y unas gotitas de aceite. Bátelos muy bien y luego con la ayuda de una brochita los vas a barnizar uno por uno. Si usaste levadura y quieres que crezcan un poquito más, puedes dejarlo antes de hornearlos 20 minutos al reposo para que leven. Precalienta el horno a 400 Fahrenheit o 200 centígrados antes de introducirlos. Y los vas a hornear durante 15 a 17 minutos. Como todos los hornos son distintos, ya a los 13 minutos ve verificando si están dorados. Mira cómo los míos crecieron y se unieron todos. Debes sacarlo antes que se comiencen a tostar, para que te queden bastante suaves. Mira los míos qué color tan hermoso han tomado, pero creo que lo mejor es el olor que dejan en toda la casa. Ahora te voy a enseñar a hacer el glaseado saludable. En un recipiente vas a colocar el yogur griego y le vas a agregar una pizquita de sal. Voy a agregar el endulzante pulverizado, para eso lo he metido previamente en la licuadora hasta que se pulveriza y parece azúcar glass. Agrega también el extracto de vainilla. Ahora combina todos estos ingredientes. Mi yogur griego está bien espeso. Agregaré un poco de agua hasta que quede como un sirope. Agrégale un poquito de agua hasta que logres la textura que te guste. Por cierto, si quieres hacer un yogur griego bien espeso como este, hay un video en el que te enseño a hacerlo. Te dejo el link en la cajita de descripción. Listo, mi glaseado con el que voy a bañar estos deliciosos roles. Esta es mi parte favorita, cuando le agrego toda esta cremita por encima, es así como satisfactorio. ¿No crees? Ya te están provocando, ¿verdad? Si te crecieron grandiosos así como los míos, te recomiendo separarlos con un palito de madera de esta manera. Le vas a dar un punteado justamente por donde se pegaron. Y luego con la ayuda de la espátula ya están listos para sacarse. Mira qué belleza. Vamos a probar esta maravilla. Vamos a agregar un poquito de glaseado. ¿Eres de los que les gusta con glaseado o sin glaseado? Dímelo en los comentarios. Antes de probarlo quiero que los veas por dentro. Quiero que veas la textura que tienen estos panes. Fíjate cómo voy a abrirlos y van a salir como un rol perfecto enrolladito. Esta masa realmente me ha sorprendido porque es una masa bastante consistente. Fíjate cómo puedo separarlo completamente y está muy suave. ¿Qué te parece a ti? Yo ya tengo que probarlo. Esto no tiene nada que envidiarle a los rolls de franquicia, Cinnabon, nada de eso, ni el de la panadería. Esto está mega buenísimo. Amé la textura y el sabor. Y con el glaseado te aseguro que queda exactamente a un original. Me encanta cuando los postres saludables quedan así porque uno no tiene nada que envidiarle a esos postres full plomo. Así les digo yo cuando tienen azúcar y todas las harinas refinadas. Mega buenísimo. ¿Te gustó esta receta? Ayúdame compartiendo el video y dejándome tus deditos arriba. Y también suscríbete a mi canal. Únete ya a mi grupo de Telegram y sígueme en mis redes sociales. ¿Quieres mis recetarios? Abajo te voy a dejar el link. Descárgalos hoy mismo que te van a ayudar con tus menús saludables. Te invito a ver mi receta anterior. Gracias y bye. Esta receta no necesita palabras para describirla. Mira esto. Si tienes plátanos maduros y queso, vamos a hacer pequeños de plátano y bolitas de queso con plátano. Súper fáciles, deliciosas y sin freír. Sin gluten. Auténtico sabor venezolano con mi salsa rosada secreta. Mega buenísimos.